Bien, empezamos la segunda sesión, chicos. Les daremos un par de segundos, siempre recordándoles, por favor, que no olviden registrarse en el chat de la grabación, ¿ya? Y mientras se conecten los compañeros, recalcarles, por favor, tengan la confianza suficiente de preguntar cualquier duda que tengan, por favor, chicos, cualquier duda. Sí, no hay, ya les he manifestado, no hay preguntas absurdas en mi clase. ¿Listo? Denme un segundito mientras se conectan todos. Bien, entonces no hay duda alguna, ¿cierto? ¿Cuántos estamos? 26, 27. A ver, no hay duda ni pregunta alguna. Les vuelvo a reiterar, como vamos a trabajar con simple aritmética, que no es difícil, ustedes son capísimos en el tema por el área de carrera y profesionalización que están llevando. A lo mucho tendrán alguna duda en algún concepto y en las fórmulas que vayamos a usar, que no son nada difíciles, absolutamente. Voy a compartir pantalla con pizarra para que podamos ver, y si pueden, por favor, les sugiero que puedan tomar apuntes para trabajar con la pizarra. A ver, vamos a trabajar acá con texto. Les sugiero tomar sus apuntes y vamos a ver el tema de la indemnización, ¿ya? Vamos a establecer como ejemplo, que, y con este dato, por favor, vamos a trabajar, me van a hacer recuerdo cada concepto que tengamos que ejemplificar. Vamos a establecer que nuestro trabajador ha ingresado, ¿ya? Vamos a poner acá, fecha de ingreso, el 02 de marzo de 1999. ¿Listo? Y lo hemos despedido, fecha de despido, vamos a ver injustificado, ¿ya? Justificado, lo hemos despedido, ¿qué les parece? El día de hoy, 06 de septiembre del 2021. ¿Sí? Esos van a ser los datos con los que vamos a trabajar. Ahora bien, lo que quiero pedirles es que me hagan lo siguiente. Acá. ¿Qué tiempo de servicios tiene este señor? Podrían calculármelo. Ha ingresado el 2 de marzo de 1999 a trabajar. Y ha sido despedido el 6 de septiembre, o sea, el día de hoy. Su salario
promedio, ¿sí? Así lo vamos a representar, va a ser de 7.150 bolivianos. ¿Ya? Su salario promedio. O salario base. Vamos a escribir de manera completa. Salario promedio bolivianos. ¿Quién podría decirme cómo se saca el salario promedio? La sumatoria de los últimos 3 meses dividido entre 3. Muy bien. Regla de 3 simple y directa. ¿Qué dice la norma? Entiéndanme, por favor. Los beneficios sociales para ser calculados tienen un parámetro que debemos considerar, como bien decía Vladimir. Debemos sacar el salario base o promedio salarial, se llama, de los 3 últimos meses percibidos, ¿ya? En la empresa. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a poner un ejemplo para que vayamos todo en orden. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo hemos despedido a nuestro trabajador? ¿Quién me dice? El 6 ¿Cuándo? como es hoy día, pues. Ya, ¿ves? Mire, ya. Perfecto. Si la regla para calcular beneficios sociales dice que debo tomar el parámetro de los 3 últimos salarios percibidos, ¿qué meses efectivamente de salarios ya ha percibido? ¿Qué meses efectivamente ha percibido? Agosto, junio y julio. Ah, muy bien. Los efectivamente percibidos, chicos, los que ha cobrado ya podríamos decir, son los meses de junio, julio, agosto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque septiembre recién estamos corriendo el día 6. Y la norma dice el promedio salarial de los 3 últimos meses percibidos. Entonces, los 3 últimos meses son agosto, julio, junio. Si el salario del trabajador es el mismo, y ojo, tengo que trabajar con el total ganado, no con el líquido pagable. Ya tengo que trabajar con el total ganado. Si el salario del trabajador es único, un mismo monto todos los meses, si yo hago la operación de la regla de 3 simple directa o también promediar se llama, lo que voy a hacer es sumar los sueldos de junio, julio y agosto y dividir también entre 3. ¿Cuánto me va a dar? Si el salario es el mismo todos los meses, me va a dar el mismo resultado. 7.150, ¿no ve? Si ustedes hacen y ya tienen que trabajar con una calculadora normal, no es científica, sumo 7.150 más 7.150 más 7.150 igual 21.450. Y como estoy promediando, divido esto entre 3 y ¿cuánto me sale? 7.150. No habría mucho problema en encontrar el promedio salarial o el salario base para calcular los beneficios sociales. Pero si por algún concepto que se les reconoce mes tras mes, los salarios no son iguales, no son el mismo monto todos los meses, lógicamente ahí sí que tengo que hacer mi operación de promediar, ¿cierto? Un ejemplo, digamos que junio por el tema de horas extras, don Simón ha sacado 8.050. Tengo que sumar 8.050 más. Julio había sacado los 7.150 más y agosto también por horas extras había sacado casi 8.500, digamos.
Tengo una suma de 23.700 que dividido entre 3, porque estoy promediando, me va a dar un promedio salarial de 7.900. Va a variar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el monto en los últimos 3 meses percibidos de salario no han sido iguales, han variado. ¿Listo? Me dejo entender. Ese no es problema para ustedes. Entonces, el salario con el que voy a trabajar y empezar a calcular los beneficios sociales, y en este caso la indemnización, es boliviano 7.150. Ahora, sacaremos el tiempo de servicios. ¿Cuántos años, meses y días ha trabajado este señor habiendo ingresado el 2 de marzo del 99 y ha sido despedido el día de hoy? ¿Quién ha sacado ya? Serían 22 años con 6 meses y 3 días. 4. 6 meses y 4 días. Sí. ¿Está bien, chicos? ¿Cuánto han sacado los demás? Sí, Liz, está bien. ¿Está bien? Sí, le dicen, está bien. Perfecto. Yo voy a trabajar con los datos que ustedes confirmen, ¿cierto? Entonces, 22 años, 6 meses, 4 días. ¿Qué derecho estoy calculando? ¿Cómo se debe calcular? La regla para calcular la indemnización dice, que voy a poner, regla para calcular, a ver, regla para calcular la indemnización. ¿Qué dice? Se debe reconocer un salario base, eso es salario base o el salario promedio, ¿sí? Por cada año de trabajo, además de las duodécimas de los meses ¿qué pasa con esto? De los meses y los días. Bien. ¿Quién puede hacerme el cálculo, por favor? Si la regla dice que la indemnización le debo reconocer un salario base, ¿cuál es nuestro salario base o salario promedio? 7.150, ¿cierto? ¿Por cuántos años debo multiplicar? Dice, en la indemnización se le debe reconocer un sueldo base, un salario promedio por cada año de trabajo. Y además le debemos reconocer las duodécimas de los meses y los días que ha trabajado. Es decir, por todo el tiempo de servicios le debo reconocer. Lo que quiere decir que, ¿cuántos años de trabajo enteros tiene? Serían 22.5 años y el total sería 160.875. A ver, vamos a ver. 22 años. 7.150 por 22 años. Yo tengo 157.300, ¿cierto? Por los 22 años. Ahora, ¿qué más le debo reconocer? 7.150 dividido ¿entre cuánto? Entre Para 12. sacar 12.
12, muy bien. ¿Ve? Ustedes son caperuzos. 7,150 divido entre 12 y me sale 595,83. ¿Qué valor es ese que estoy sacando? La duodécima mensual. Exactamente. Es mi valor mes. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses. Y quiero encontrar cuánto le debo pagar por los 6 meses. Al dividir el salario base entre 12 meses, estoy encontrando mi valor mes, ¿cierto? Si gustan, acá le voy a poner valor mes. Perfecto. ¿Por cuánto debo multiplicar este valor mes? Por 6. Por 6. ¿Por qué? Había trabajado 22 años, 6 meses. Entonces, yo agarro 595,83 por 6 meses y me va a salir 3,574,98. Vayan controlando, por favor, de pronto me equivoco. ¿Listo? Bien. Ya tengo el valor por los 22 años de trabajo y tengo el valor por los 6 meses de trabajo. ¿Qué más le debo pagar a este señor en la indemnización? Los días. Los días. A ver, puedo trabajar de la siguiente manera con los días. Como ya tengo acá donde ven el cursor el valor mes, ¿cierto? ¿Sí? Puedo establecer directamente 595,83 ¿entre cuánto divido? Entre 30. Entre 30 días. ¿Por qué divido entre 30? Son los días Del mes. Porque son los días del mes. El año laboral es igual que el año comercial. ¿Cuántos días tiene? 360. 360. ¿Ves? Muy bien. ¿Cierto? Creo que no nos va a ser nada difícil captar esto. Este es mi valor día. ¿Por cuánto debo dividir o multiplicar? 4. Por Por 4. 4. Muy bien. 19,86 por 4 tengo, ¿cuánto tengo? 79.40. No se van a preocupar, chicos, no se van a preocupar si hay una diferencia por centavos, porque ustedes saben que la calculadora decimales, céntimos, milésimos, no importa, va a variar, no hay problema, ¿sí? ¿Quieren redondear? No hay problema. Ustedes saben que cuando la tercera cifra pasa del 5, la segunda se redondea. No hay ningún problema. Me interesa el procedimiento. ¿Listo? Bien. Listo, licenciado. Este es un dato para poder hallar los días, pero también, y aquí se los voy a poner de manera accesoria, ¿ya? De manera accesoria, también puedo sacar el valor día haciendo esta operación que ustedes conocen, 7,150 dividido entre ¿cuánto? ¿Qué está pasando con esto? 7,150 dividido entre ¿cuánto? Para sacar el valor día directamente. Entre 360. no me va a variar, me va a salir lo mismo, ¿cierto? Y esto voy a multiplicarlo por los 4 días, ¿y cuánto me va a dar? Lo propio. ¿Sí? Pueden hacer por las dos formas que les parezca la más cómoda. Ahora, para tener el total de la indemnización, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? La suma. Claro, sumo el monto total de los 22 años, que es 157,300, más
sumo el monto total de los meses, que es 3.574,98. Y sumo los 79 bolivianos con 44 centavos, que es de los 4 días. ¿Cuánto tengo? 160.000, ¿sí? 954,40. Como les digo, puede variar centavos dependiendo si hacen el cálculo directo en la calculadora, ¿no ves? Sin estar respetando dos decimales. Solo por los 22 años, por los 6 meses y los 4 días, le debo pagar al trabajador la suma de 160.954,42 centavos. Vladimir, creo que tú me dijiste un monto al principio. ¿Es el mismo? No, Lice, me olvidé yo calcular los días, pero sí se aproxima. Ah, ya, perfecto. Esta es la forma más tradicional, más típica de calcular, chicos, la indemnización. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Por favor, pregunten. De pronto me dirán, ¿de dónde salen los 22 años, 6 meses y 4 días? Yo les contestaré, sale del cálculo que vamos a realizar de la fecha de ingreso, desde la fecha que ha trabajado el trabajador hasta la fecha en la que ha sido despedido. ¿Cierto? De ahí sale. La forma de cálculo, algunos lo hacen restando, algunos lo hacen de fecha a fecha. No hay ningún problema. La forma en la que ustedes se sientan más cómodos. De pronto me dirán, ¿de dónde sale el salario base o el promedio salarial? El parámetro para calcular los beneficios sociales son el promedio de los últimos 3 meses percibidos, es decir, efectivamente cobrados. Siempre trabajamos con el total ganado, no con el líquido pagable. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? En nuestro ejemplo, ha sido despedido el día de hoy, septiembre recién está corriendo el mes, lo que quiere decir que agosto ha cobrado, julio ha cobrado, junio ha cobrado, 3 meses percibidos efectivamente. Si los montos son iguales cada mes, no hay mucho problema, hasta mentalmente suponemos de que sumo los 3, divido entre 3, me va a salir el mismo monto. Si el monto cada mes es variable por algún concepto, ya sea horas extras, algún bonito, algún reconocimiento, entonces hago mi suma, mi regla de 3 simple directa. Sumo los 3 meses percibidos y divido entre 3 y ese monto va a ser mi salario base, mi promedio salarial para calcular los beneficios sociales. ¿Ya? ¿Cómo calculo? ¿Qué dice la regla con respecto a calcular la indemnización? Dice que para la indemnización le debo reconocer un sueldo por cada año de trabajo y si hubiera meses y días le debo reconocer las duodécimas. ¿Qué quiere decir? Los meses fraccionados que ha trabajado y los días lo propio. ¿Cómo calculo? Como dice que debo reconocerle un sueldo por año, tomo el salario base por cuántos años efectivamente trabajados tienes redondos, 22. Calculo, multiplico. Para reconocerle los meses, debo dividir el salario base entre 12 meses que tiene el año, obtengo el valor mes y multiplico por los meses trabajados, 6 meses. Lo propio para los días, puedo trabajar ya teniendo el valor mes, dividir entre 30, porque el año laboral se reconoce por meses que tienen 30 días y 360 días al año, y multiplico por 4 días que ha trabajado, o directamente trabajo con el salario base, divido entre 360 días y multiplico por 4, me va a dar el mismo monto. Hecho ese cálculo, lo que hago es sumar los conceptos de años, meses y días y tengo el monto que por indemnización le voy a reconocer al trabajador. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro, chicos? Su silencio me va a hacer entender que sí. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Sí, dice todo claro. Ya, perfecto. Teniendo un espacio acá en la pizarra, ¿qué dijimos que era el desahucio?
¿Quién se acuerda? Era una Cuando te notificación votan y... anticipada. No, no. Cuando te votan de frente y te tienen que pagar el sueldo de 3 meses, creo. O de 90 días. Exactamente. El desahucio se paga cuando existe despido injustificado e intempestivo. ¿Qué quiere decir? A ver, injustificado quiere decir que no hay causa, no hay razón, no hay motivo para poder despedir. Intempestivo quiere decir de un momento a otro, sorpresivo, imprevisto, ¿cierto? Imprevisto. Llego hoy día a la oficina, el gerente me hace llamar y me dice, le voy a entregar esta carta o memorándum, estamos agradeciendo sus servicios, lo estamos despidiendo, lo estamos retirando. ¿Cuál es la primera pregunta que se hará el trabajador? ¿Qué creen? ¿Cuál es la razón por la cual me despiden? Exactamente. Va a decir, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Cuál es el motivo, la razón? O sea, ¿sí o no? Entonces, de un momento a otro se lo está despidiendo y a eso se llama intempestivo. Lo que les decía hace un momento, el desahucio primero consiste en 3 salarios, 3 sueldos. 3, ¿ya? ¿Cuándo le pago? Cuando lo despido de manera intempestiva e injustificada. No ha cometido nada, no ha hecho nada y le aviso de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque ya no hay, chicos, actualmente la famosa carta o memorándum de preaviso. Por eso en la diapositiva he mantenido eso. Ya no hay. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ustedes tienen la Ley General en sus manos y quiero que me entiendan bien. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que preveía que cuando el empleador, la empresa, tenía pensado despedir al trabajador, debía comunicarle con 3 meses de anticipación, con 90 días de anticipación. Le daba una cartita y le decía que en los próximos 90 días, computables desde tal fecha, voy a prescindir de sus servicios. Entonces el trabajador, en la normativa anterior, estaba ya avisado de que 3 meses más iba a trabajar y que después la empresa iba a prescindir de sus servicios. Esta modalidad de aviso tenía establecido que el trabajador durante esos 3 meses pueda retirarse del trabajo, o sea, si pueda salir 2 horas antes. 2 horas antes de lo normal. Si su horario de trabajo era de 8:30 a 12:30, de 12:30 a 6:30, podía irse 4:30. ¿Cuál era el fundamento? Buscar un nuevo trabajo durante esos 3 meses. ¿Cierto? Llegado el plazo, gracias a Dios, hasta luego, y como se le dio el preaviso, no se pagaba el desahucio. ¿Sí? Por eso dice ahí en pantalla, el desahucio ahora se paga solamente por despido injustificado e intempestivo. ¿Por qué? El trabajador tenía ese mismo derecho, pero no tenía 90 días para avisar su renuncia, tenía 30. Si el trabajador por alguna razón personal, de salud, familiar, o de pronto porque recibió una mejor oferta de trabajo, debía de denunciar, debía hacerlo con 30 días de anticipación. ¿Ya? Con 30 días de anticipación. Si no lo hacía y le decía de hoy para mañana al empleador, decirle, ¿sabe qué? Hoy es mi último día de trabajo, me estoy yendo. Es entonces el empleador, la empresa tenía la facultad de descontarle el promedio de un mes. Así como al empleador se le castigaba con el desahucio, con 3 sueldos,
por no haberle dado la carta de preaviso. Al trabajador también se le castigaba, pero solo con un sueldo por no haber avisado de su renuncia. Pero ese artículo, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, hoy estamos a 2021, debe ser hace 4 o 5 años, mal no recuerdo, por una acción de inconstitucionalidad promovida por la Central Obrera Boliviana en un primer momento, ha sido declarado inconstitucional porque violaba, según el criterio del Tribunal Constitucional, violaba el derecho constitucional a la estabilidad laboral. En primera instancia, el Tribunal Constitucional regula esta figura y dice, con respecto a la carta de preaviso, si el trabajador no está de acuerdo, inmediatamente que la reciba o antes de vencer los 3 meses, ¿no ve? Decía, o antes de vencer los 3 meses, va a representarla con una simple nota y la va a rechazar. Entonces, cuando el trabajador no estaba de acuerdo y le entregaba a la empresa la carta de preaviso diciéndole que en los próximos 3 meses iba a dejar la empresa, agarraba una cartita y decía, se me ha entregado la carta de preaviso, rechazo. ¿Por qué? Porque no hay motivo alguno para que pueda despedirme. Y listo, esa carta de preaviso quedaba sin efecto. Pero si el trabajador no hacía nada con respecto a la carta de preaviso, es decir, no reclamaba, ¿no? Pasaban los 90 días y estaba fuera. Entonces vuelven a reclamar, si mal no recuerdo, es la misma institución, la Central Obrera Boliviana, vuelven a plantear que aún esa salvedad se seguía violando el derecho a la estabilidad laboral y al final el Tribunal Constitucional lo que hace es declarar, y escuchen bien, declarar que el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, no toda la ley, solo el artículo 12, declarar que el artículo 12 de la Ley General del Trabajo era contrario a la Constitución. ¿Sí? Contrario a la Constitución. Por tanto, ordena que no se tome en cuenta y se expulse de la Ley General del Trabajo. Por eso es que, si quieren, pueden marcar, pueden tachar el artículo 12, no está en vigencia. Ha sido sacada, ha sido expulsado el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Por eso es que el desahucio cobra importancia y dice, ya, si me despides, me tendrás que despedir de hoy para mañana, pero me pagas mi desahucio. Lo que quiere decir en su momento que el trabajador decía, o sea que si yo quiero renunciar, renuncio también de un día para el otro. Y así lo han hecho aquellos años. Pero después, lógicamente al trabajador se le ha pedido que sea con 1 semana, con 2, con 3 semanas, dependiendo de los motivos que podrían generar su renuncia para no perjudicar a la empresa. Pero ya no hay esa penalidad para el trabajador de descontarle 1 mes. En cambio, para la empresa se ha mantenido el tema del desahucio cuando es despedido de manera injustificada, es decir, no hay causal, y peor cuando es de manera intempestiva, dejando claramente determinado que no hay más cartas de preaviso. No hay preaviso. ¿Ya? Entonces, el desahucio se paga cuando el trabajador es despedido injustificadamente e intempestivamente. ¿Y cómo se paga? El cálculo es sencillísimo, conforme podrán ver. Lo único que hago es 7,150 por ¿cuánto? ¿Cuánto es el resultado? 21,450.
Eso le voy a ir sumando al monto de la indemnización. 21,450. Hasta ese momento, ¿cuánto le voy a estar debiendo al trabajador por concepto de indemnización y desahucio? $182,404 con 42 centavos. Así de sencillo es el cálculo del desahucio. 3 sueldos. ¿Está entendido, chicos? Sí, licenciado. ¿Alguien tiene alguna duda? Prefiero ir así con calma, viendo concepto por concepto. Adelante, Vladimir, levantó la mano. Licenciado, entonces, como dijo que el artículo 12 ya no está en vigencia, ya no se estaría tomando la carta de preaviso para ambos, ¿no? Para el empleador y para el... Ya no hay. Ya no hay. Si mal no recuerdo, chicos, la sentencia constitucional 009, quebrado 2012, creo que es, emitida por el Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad del artículo 12 que preveía el preaviso y ordena su expulsión, su expulsión del ordenamiento jurídico laboral. Es decir, sáquelo, no hay más artículo 12. He visto por la experiencia en materia laboral en el despacho que algunas empresas o algunos empleadores todavía están usando las cartas de preaviso y ya no se usa más. ¿No? Ya no se usa más. Prácticamente esa carta constituye una muestra de despido intempestivo, injustificado. ¿Por qué? Porque al usar la carta seguiría usando el artículo 12 y el artículo 12 ha sido expulsado de la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? Porque ha sido declarado inconstitucional. ¿Listo? Está bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Se está entendiendo la explicación hasta acá, así como estamos viendo ya el reconocimiento de beneficios sociales? Escucho criterios. ¿Sí, chicos? Estos datos, por favor, me los van a guardar en su cuaderno de apuntes. Con los mismos años de trabajo, con el salario base, vamos a ir trabajando derecho concepto por concepto para después determinar cada uno de los derechos a los que tiene acceso el trabajador, dependiendo de los tipos de despido, ¿no? Podamos trabajar prácticas. ¿Listo? Bien, no habiendo ninguna pregunta, ninguna duda, ¿no? Porque así lo estoy entendiendo. Quiero pensar que está claro. No es difícil además, ¿cierto? Es algo que ustedes manejan perfectamente. Ustedes llevan contabilidad, ¿no, chicos? Sí, licenciado. ¿Ustedes ya han visto esto? ¿O todavía? Sí, sí, licenciado, ya vimos. Entonces, estoy hablando con expertos, ¿cierto? Estoy hablando con expertos. Eso quiere decir que vamos a ir nomás de buena mano. Bien. Bien, estamos llegando al final de la segunda sesión. De verdad espero que todos hayan entendido. Espero que sí. En su formación académica están números, por tanto no les es nada difícil. Esto es chicle para ustedes, ¿cierto? Fácil. Bien, chicos, agradecerles por su asistencia y nos estamos viendo. Les voy a confirmar la fecha de examen para programar la clase de retroalimentación. Los que vayan estudiando, no olviden que va a ser hasta el tema de suspensión y extinción de la relación laboral. ¿Ok?